Entonces, ahora sí, ya estamos. Entonces, bueno, la clase pasada estuvo un poquito larga porque, bueno, teníamos que ver cómo se califica y todo eso. En general, intentaré que no sean las clases tan largas, pero bueno. Hoy nada más quería, pues, terminar lo que habíamos visto de criterio de primer derivada para funciones crecientes y decrecientes y comenzar con criterio de segunda derivada para concavidad, ¿no? Y si nos da tiempo para, máximos y mínimos, ¿no? Entonces, bueno. Vamos a empezar resolviendo un problema. Dejen, comparto también ya la pantalla. Estamos, ¿no? Bien, entonces vamos, déjenme pongo aquí temas, funciones. Ahí está. A ver, ¿alguien más se conectó? Bien, entonces vamos a resolver el problema de encontrar los intervalos donde la función f de x igual a 2x cúbica más 9x cuadrada más 12x más 1 es creciente. Creciente o decreciente, ¿no? Entonces, bueno, este es muy similar a lo que ya habíamos resuelto. Entonces, bueno, ya tenemos que para resolver el problema, lo que hacemos es primero ver los puntos críticos, ¿no? Entonces, puntos críticos. De hecho, antes de poner los puntos críticos, déjenme dibujo, o bueno, pongo la gráfica de la función que estamos estudiando para que, bueno, ya con base en ella, nos podamos apoyar, ¿no? Entonces, si esta función directamente yo la pongo en un programa de graficación, me queda así. Entonces vamos a ver cuáles son los puntos críticos. Sí, aquí a ojo parecería que no tiene, ¿no? O sea, que no tiene máximos ni mínimos. O que toda la función es creciente, ¿no? Parece ser, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, primero buscamos los puntos críticos. Para lo cual, calculamos la primera derivada, ¿no? Entonces, f' de x es igual a 6x cuadrada más 18x más 12, ¿no? Entonces, bueno, déjenme, sigo agregando gente. De esa función, díganme cuáles son los puntos críticos. O cómo podemos primero simplificarla para... Aquí Sacamos el 6 como... podemos sacar el 6, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Entonces, este es igual a 6 por x cuadrada más 3x más 2, ¿no? Y este ya se ve un poquito más claro, ¿no? Este lo podemos escribir como 6 por... ¿Quién y por quién? Se ve que son positivos 3 todos, y entonces... 1. 3 menos 1. No, 2 más. 2 y 1. Y 1, exactamente, ¿no? Entonces, hacemos las cuentas y ya. Y entonces los puntos críticos... Menos 2 y menos 1. X es igual a menos 2 y X es igual a menos 1, ¿no? Entonces parece ser que los tenemos en este rango, ¿no? Y entonces ahora sí, ya que tenemos los puntos críticos, pues decíamos que nos íbamos a los intervalos, ¿no? Entonces nos vamos para X, viendo los intervalos. Entonces tendríamos que para X menores que menos 2, para X
menores que menos 1 y mayores que menos 2. Y para x mayores que menos 1, ¿no? Son los únicos puntos que tenemos de críticos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos poner f' de menos 3, f' de, ¿qué será? Entre menos 1 medio, menos 3 medios, y f' de 0, ¿no? Por ejemplo. Eso sería como lo más sencillo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, la tenemos aquí. ¿Cuánto me queda? F de 0 está sencilla, ¿no? F de 0 es 12, entonces esto me queda positivo. Entonces, ese es positivo. Y entonces, ¿cómo me queda acá y cómo me queda acá? Déjenme, mientras van calculando esto, nada más hagan la sustitución. Voy a cambiar esta gráfica, ¿no? Porque se ve que tengo los puntos críticos aquí y algo me va a decir eso, ¿no? Entonces, ¿para qué graficar toda la parte positiva? Ya me va a quedar con este cachito, ¿no? A lo mejor la escala que estoy utilizando me está escondiendo información. Profe, disculpe, ¿cómo encontró los valores que sustituyó en F'? Lo que tenemos aquí con los puntos críticos es que yo nada más sé que antes, si hay un cambio en la función de que sea decreciente a creciente o viceversa, tiene que ser en estos puntos, ¿no? Entonces, yo lo que hago es sustituir nada más un valor antes de, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo para x menores que menos 2, entonces puedo tomar menos 3, menos 4, menos 20. Cualquier valor que sea menor a menos 2 me va a servir. Y aquí igual, ¿no? Cualquier valor que esté entre menos 2 y menos 1 me va a servir. Obviamente siempre me quedo con el valor más sencillo. Aquí, por ejemplo, por eso, como es x mayor que menos 1, pues me quedo con el 0. Ese es lo más sencillo para mí para calcular. Y yo sustituyo aquí el 0 y ya me queda 12, ¿no? 12 positivo, entonces me queda 12, ¿no? Y aquí, por ejemplo, me queda 6 por 9 menos 18 por 3 por 3 más 12, ¿no? Y ese numerito, ¿cuánto les da? Digo, el signo nada más que nada, ¿no? Positivo. Dije nada más rápido, genero la gráfica, mientras me dicen ese numerito. 12. ¿El primero te da 12? Me lo rectifico, pero creo que bueno, es positivo. Bueno, es positivo, sí, está, con eso basta. Y aquí lo voy a encimar un poquito la gráfica. Para que la veamos más en detalle, ¿no? Entonces, aparentemente por la escala que habíamos utilizado. Entonces, esto me queda positivo. Este me queda positivo. Y bueno, ahí ya nada más hagan el cálculo. Digo, básicamente solo es sustituir el valor de x, pero para no tardarnos mucho más, se ve que esto tiene que ser negativo, ¿no? Porque yo ya estoy viendo aquí. Y aquí la función es creciente hasta menos 2. Y luego hasta 1 la función es decreciente. Y luego vuelve a ser creciente. Sale Es lo que menos nos está diciendo el signo. ¿Qué pasó? Sale menos 6. Menos 6. Entonces aquí le ponemos menos 6. Aquí quedó 12 positivo y aquí quedó menos 12. Digo, quedó 12 positivo también, creo, ¿verdad? Bueno. Sí. Creo que de todos modos se entiende cuál es la idea, ¿no? Que no nos interesa tanto el valor ahorita, simplemente saber el signo. Entonces sí, ya podríamos nosotros empezar a hacer el análisis. Sabemos que aquí es creciente, aquí es decreciente y vuelve a ser creciente, ¿no? Sí, más o menos queda clara esa metodología para saber cuándo la función es creciente y decreciente. Bueno, entonces vamos a ver ahora un problema un poco más complicado, ¿no? Entonces, dada, me lo muevo.
función original. Entonces sea f' de x. Entonces ahorita todavía no conocemos f de x tal cual y no tenemos herramientas para encontrarla, pero lo que sí sabemos que f' de x es igual a x por x menos 1. Entonces díganme cómo es el comportamiento de la función original, nada más por el análisis de esta derivada, ¿no? Quieren, por ejemplo, para ayudarles un poco, les pongo la gráfica de esa función. Ah, esa no la había graficado. Denme un minuto en lo que la genero. Bueno, ahí está. Aquí yo grafiqué f', ¿no? Ese intervalo. Entonces, esta es la gráfica de f' de x igual a x cuadrada menos x, ¿no? Entonces, ¿qué puedo yo saber de aquí? Por ejemplo, los puntos que me va a interesar a lo mejor, por lo que ya hemos estado discutiendo, es este punto de aquí. Serían las raíces, ¿no? Exactamente, estos puntos de aquí son las raíces, que es donde la derivada se me hace 0. De esta ecuación de aquí, ¿en qué punto se hace 0? O de esta de acá, creo que es más sencillo, ¿no? En 0 y 1. Exactamente, ¿no? Es 0 en x igual a 0 y x igual a 1, ¿no? Como ya lo vimos en la gráfica. Entonces, ahora, otra cosa que podemos ver es que, por ejemplo, aquí toda esta función está por arriba del eje de las x. Es positiva. Luego aquí, todo este cacho entre 0 y el 1 está por abajo del eje de las x. Y luego acá vuelve a ser positiva, es decir, por arriba del eje, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Por ejemplo, yo, sin fijarme mucho en la escala, yo podría decir, bueno, aquí como es positiva, la función es creciente, ¿no? Va a ser la función creciente, 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 y luego aquí sabemos que la derivada se nos hace 0. Es decir, que tenemos una pendiente, una tangente horizontal. Luego aquí todo este intervalo se nos hace negativo, entonces quiere decir que es decreciente. Entonces va a ser decreciente. Y aquí vuelve a tener un valor de 0, es decir, que la pendiente vuelve a ser horizontal, y luego ya se va hacia arriba, ¿no? Aquí es, ahí, la pendiente horizontal. ¿Sí más o menos se entiende cómo sería el análisis de la gráfica a través de su derivada? Sí. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, este punto, que no lo hemos estudiado, pero bueno, sí sería como interesante ver qué nos estaría dando aquí, ¿no? En la función. Esta es la función, esta sería f de x, y esta sería, la roja sería f' de x, ¿no? Entonces, nada más para ver, entonces podemos ir, por ejemplo, haciendo el análisis. Si quisiéramos saber qué tan arriba queda del eje y todo eso, pues podríamos ya evaluar estos puntos. Podríamos evaluar estos puntos en la función original si la conocíamos y ya más o menos ver, ¿no? Pero bueno, ahorita lo importante es que podamos ver este comportamiento. Vamos a ver, por ejemplo, ahora. Profe, yo me Sí, confundí un poquito. Antes del 0 sería es creciente, ¿no? ¿O cómo? aquí es creciente, ¿no? O sea, esta gráfica roja es la derivada. La derivada toda va por Sí, arriba del eje. ya. ¿Perdón? Sí, ya le entendí. Sí, sí. Aquí nada, no confundir eso, ¿no? Que la roja es la gráfica de la derivada y la azul es la gráfica de la función. Entonces aquí, no importa que esta función esté decreciendo, siempre está por arriba del eje de las x y entonces es positiva. Y entonces esta tiene que tener una pendiente positiva, 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 hasta acá, ¿no? Luego se hace 0 la pendiente, este punto, y luego toda la gráfica es negativa, está por abajo del eje. Entonces quiere decir que todo esto es
decreciente. Hasta aquí, que pasa por 0 y vuelve a ser creciente, ¿no? Entonces, es lo que tenemos aquí, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo, por ejemplo, para que sea más, mejor un poquito más claro. Entonces, ahora f' de x igual a x menos 1 al cuadrado por x más 2, ¿no? Vamos a ponerlo así para que sea un poquito más fácil de analizar, ¿no? Y entonces, ahora sí, díganme en qué intervalos la función es creciente, decreciente o o bueno, o qué comportamiento tiene la función en general. Les pongo si quieren de nuevo la gráfica. Déjenme ver cuál es. Es esta. Ahí está, ¿no? Entonces ahora tenemos esta gráfica que corresponde a esta función. Este es igual, aquí se ve que es una x cúbica menos 3x más 2. Entonces, sabemos que los puntos críticos, x es igual a 1, que sale de aquí, y x es igual a menos 2, ¿no? Sale de acá, que son exactamente este de aquí y este de acá, ¿no? Entonces, ahora sí, ya nosotros podemos sacar, por ejemplo, si quisiéramos sacar los intervalos donde la función es creciente, Pues sería de menos 2 a 1 y luego de 1 a infinito. exactamente, entonces sería para x menores que menos 2, aquí ¿cómo sería la función? Decreciente porque es Decreciente, negativa. ¿verdad? Es decreciente porque la derivada es negativa, todo esto está por abajo, ¿no? Y luego de aquí se ve que, por ejemplo, ya pasó el menos 2 y toda esta se va a comportar, va a estar por arriba del eje, ¿no? No importa que tenga el comportamiento de que por aquí vuelve a pasar por el 0 y lo que sea, pero sigue siendo por arriba, ¿no? Sigue siendo positiva. Entonces, para x mayores que menos 2, la gráfica es creciente. Y, por ejemplo, si yo les graficara más o menos cómo está comportando, me lo vuelvo a mover. Nada más para que me sirvan de guía un poquito. Si yo graficara, esto tendríamos entonces que primero viene aquí decreciente, la función. Aquí obviamente tiene una pendiente, bueno, una tangente horizontal. Y entonces luego lo que pasa es que esto sube. Ahí. Entonces, esto sube. Y así más o menos es, ¿no? Entonces aquí la cosa es que tenga traes una pendiente horizontal y aquí una pendiente horizontal, ¿no? Pero se ve que aquí siempre es creciente la función, ¿no? Tiene diferentes comportamientos, ¿no? Aquí sí crece de una manera, aquí crece de otra manera, y luego aquí vuelve a crecer de otra manera, ¿no? Pero lo que sí podemos estar seguros es que aquí es en el único intervalo donde es decreciente y luego acá donde es creciente. Sí, más o menos se entiende cómo estamos haciendo el análisis de las curvas. Sí. Sí, sí. Bien, entonces como tenemos este comportamiento, necesitamos tener más herramientas para poder analizarlas, ¿no? Entonces vamos a definir ahora el criterio de concavidad. Y eso nos va a servir para analizar, por ejemplo, este caso donde la función sigue creciendo en todo este intervalo, pero de diferentes maneras, ¿no? Entonces vamos a establecer aquí. Entonces decimos, la gráfica derivable, obviamente,
f de x, déjenme lo subo tantito. Es cóncava hacia con bueno, vamos a ponerle en un intervalo. Y si f' es creciente. Y no hay. Hacia abajo, en un intervalo abierto, si f' es decreciente. Entonces, el caso clásico es la figurita, bueno, es la gráfica de f cúbica, ¿no? F de x igual a x cúbica. Por ejemplo, esta gráfica va así, ¿no? Vemos que toda la función es creciente en todo el intervalo, pero de esta forma, esta va creciendo de una manera y esta va creciendo de otra manera. Si yo grafico aquí su derivada, f' de x es igual a 3x cuadrada, lo cual está bien, ¿no? Yo tengo que toda la función siempre es creciente y aquí la derivada siempre va por arriba del eje, ¿no? Entonces, siempre va a ser positiva y siempre es creciente, ¿no? Pero lo que sí vemos es que, por ejemplo, aquí la derivada es decreciente. Ahora sí podemos decir que la derivada es decreciente. Y entonces, como la derivada es decreciente, entonces se ve que tiene una concavidad hacia abajo, ¿no? Es como un tazoncito que está mirando hacia abajo. Y aquí, en este caso, como la derivada es creciente, entonces decimos que tiene un intervalo, digo que es cóncava hacia arriba, ¿no? Es decir, que como un tazoncito hacia arriba, ¿no? Entonces, eso nos va a servir. También podemos, criterio, complementarlo con una segunda derivada, ¿no? Entonces ahora, pensando en la segunda derivada, ¿cómo tiene que ser la segunda derivada para que sea cóncava hacia arriba? ¿Sí? Entonces, si es cóncava hacia arriba, f' es creciente. Y entonces, f' de x, ¿cómo tiene que ser? Si es creciente f', f', ¿cómo tiene que ser? Positiva. Mayor a cero. Exactamente. Mayor que cero, ¿no? Exactamente, ¿no? Y lo contrario, ¿no? Y es ¿sí? f' de x es menor que cero. Y está, vamos bien todavía, ¿no? Porque obtenemos que f' de x es igual a 6x, ¿no? En ese caso tenemos una gráfica más o menos así. Aquí se encima, ahorita se las pongo si no de colores. Toda esta parte de aquí, hasta el 0, la segunda derivada es negativa. Entonces, es negativa y podemos decir que es cóncava hacia abajo. Y la segunda derivada aquí es positiva y podemos decir que es cóncava hacia arriba. Sí, más o menos queda bien el criterio. Creo que sí hice el dibujito. No creo que no lo tengo, pero bueno. La primera derivada, ¿cómo dijo que era? Aquí la primera derivada es esta gráfica de aquí, ¿no? Que les puse punteada. Déjenme rápido también la gráfico para que quede de diferentes colores. Sea más fácil de
de ver, ¿no? Porque hay como todo azul. Se pierde, ¿no? Entonces, gráfico X cúbica. Tres X cuadrada y 6X, ¿no? Está, creo que así se ve mejor. Entonces es igual, la misma gráfica que les puse arriba, nada más ahora sí con colorcitos. Y entonces, aquí la función en rojo es f de x. La función en azul es f' de x. Y la función en verde es f bi'prima de x, ¿no? Y entonces vemos aquí, por ejemplo, que toda la f' es positiva, lo que nos indica que la función roja siempre es creciente. Pero aquí, por ejemplo, podemos ver que la gráfica de f' es decreciente, va de valores más grandes a valores más chiquitos, ¿no? Entonces esta va decreciendo y acá va creciendo, ¿no? Entonces, si quedamos con el criterio anterior, vemos que cuando es decreciente, la función original es cóncava hacia abajo y cuando es creciente es cóncava hacia arriba. Pero si ahora nos vamos a segunda derivada, con este criterio que pusimos aquí, vemos que la función en todo este intervalo, antes del 0, es negativa, está abajo del eje de las X. Entonces quiere decir que la función es cóncava hacia abajo. Y de este lado, después del 0, toda es positiva porque está por arriba del eje de las X, y entonces cóncava hacia arriba, ¿no? Entonces ya tenemos un criterio que nos ayuda a ver cuando la función es cóncava hacia abajo y cuando la función es cóncava hacia arriba. Sí, más o menos queda un poquito más claro con este dibujo a colores. Sí, ya. Gracias, profe. Bien. Entonces, la cosa aquí, por ejemplo, es que tenemos este valor, ¿no? Entonces tenemos algunas veces valores en donde la derivada se me hace 0, pero no está pasando un máximo o un mínimo, ¿no? Entonces aquí, ¿qué pasó? De hecho, aquí la segunda derivada se me hizo 0, ¿no? Entonces vamos a definir, con base en esto, los puntos de inflexión. Puntos de inflexión. Entonces ya tenemos que, por ejemplo, los puntos donde la primera derivada se me hace 0, los llamamos puntos críticos, ¿no? Y es donde son los candidatos a tener un punto extremo local, ¿no? Ya sea máximo o mínimo. Pero tenemos también estos otros puntos, que vamos a decir que cuando la segunda derivada se nos haga 0, entonces es un punto de inflexión. Profesor, una pregunta. Ajá. Dime. Sí, bueno, geométricamente, si la primera derivada nos calcula la pendiente de la recta tangente, la segunda derivada, o sea, podríamos decir que nos calcula nada más con cavidades o hay alguna otra interpretación geométrica. Sí, bueno, tenemos también el criterio que es así famosón para determinar máximos y mínimos. Si la segunda derivada te da negativa, entonces tú puedes asegurar, bueno, podrías pensar que es un máximo local y si eso te da positiva, puedes asegurar que es un mínimo local. Ese todavía no llegamos ahorita, pero sí tiene otras interpretaciones geométricas, ¿no? Ahorita, nada más déjenme hago un problemita de puntos de inflexión, nos vamos a una aplicación ya un poquito más real, ¿no? Por ejemplo, en física, ¿cómo la podríamos ocupar, ¿no? Que ya saben que podemos ver como la velocidad, la primera derivada, y la aceleración, la segunda derivada, ¿no? Pero entonces, con estas análisis que hemos hecho hasta ahora, ¿qué podemos saber de la velocidad y la aceleración? Es lo que vamos a ver terminando este problema, ¿no?
Ok, gracias. ¿Sí? Ok. Sí, si no, ahorita seguimos platicando de esto y al rato yo creo que sí nos da tiempo de ver el criterio de segunda derivada para extremos locales. Entonces ya tenemos que un punto de inflexión es donde la segunda derivada es 0 o se indetermina. Bien, vamos a ver un ejemplo. Igual a 3 más seno de x. Bueno, vamos a poner comentar. Su comportamiento. Entonces, por ejemplo, y, que es igual a f de x, igual a 3 seno de x, yo puedo sacar y' igual a coseno de x, ¿no? Entonces puedo sacar la función y su derivada, ¿no? Entonces vamos a graficar ahorita nada más esas dos para que no se me encimen las gráficas. Y entonces yo podría poner así, ¿no? Ahí tengo 3 más seno de x, que es la que está desplazada, y aquí tengo la gráfica de coseno de x, ¿no? Entonces, si se fijan, por ejemplo, aquí, cuando tienes un máximo, donde este está igual a 0, esta tiene su mínimo, es igual a 0. Aquí, por ejemplo, si yo graficara la segunda derivada, y' igual a menos seno de x, entonces esta sería como, bueno, vamos a ponerla así, ¿no? Como para que me sirve de guía. Ya está, ¿no? Más o menos esta sería la gráfica de la segunda derivada, donde pasa por 0 aquí, ¿no? Entonces, este punto de aquí, lo que me va a establecer además, el cambio de concavidad, ¿no? Aquí se ve bien claro que la concavidad es hacia abajo, y en este punto se ve que, bueno, en un punto por aquí, se ve que la concavidad cambió hacia arriba, ¿no? Otra forma de verlo es que imagínense que, por ejemplo, yo voy dibujando las tangentes que, a esta curva, ¿no? Irían todas por arriba. Van las tangentes por arriba y en este punto exactamente lo que va a pasar es que la tangente va a cambiar. Ahí, no quedó muy derecha. Y a partir de aquí yo las tangentes las voy dibujando por abajo. Entonces, en los puntos de inflexión, hay un cambio en la concavidad, ¿no? Y aquí esta función es muy fácil de verlo. Y entiende esa parte. Y lo demás ya lo que teníamos, ¿no? Por ejemplo, aquí es cuando la primera derivada se nos hace 0. Aquí, por ejemplo, esta se nos hace 0, pues es donde esperaría que esto tuviera, o sea, que la derivada tuviera una pendiente horizontal. Y entonces ahora sí, ya tenemos bastantes herramientas para más o menos describir una función como tal. ¿Sí? Más o menos también queda ese punto claro. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces ahora como les decía, ¿no? Ya tenemos esta parte, vamos a pensar ahora a una aplicación, ¿no? Más allá de herramientas para describir curvas. Bueno, como creo que ya les había comentado la clase pasada, también son importantes porque ahorita, por ejemplo, la descripción en 2 dimensiones está sencilla, ¿no? Ustedes los pueden graficar y no pasa nada. Pero todas estas herramientas para el siguiente curso, el siguiente semestre en Mate 2, se las van a llevar y las van a volver a utilizar, pero ahora en varias variables. Entonces ustedes pueden sacar máximos, mínimos locales, máximos, mínimos absolutos en cualquier dimensión. Simplemente sacan las derivadas, hacen igualan a 0, encuentran segunda derivada, sacan criterios de concavidad y ese tipo de cosas. Todo se sigue manteniendo, ¿no? Si se fijan, no hay hasta ahorita algo que nos diga es que tengo que estar restringido a una dimensión. Entonces, por eso lo importante de esta parte, ¿no? Y bueno, se usan en muchas aplicaciones ya para hacer mapas, para cartografía, ese tipo de cosas, es muy ocupada, ¿no?
pero también en física. Por ejemplo, pensemos en una partícula o sea, que su movimiento está descrito por la ecuación S de t, vamos a llamarle, igual a 2t cúbica menos 14t cuadrada. Este es un 14, ¿no? Ya saben que el 4 como que me cierra. 14t cuadrada más 22t menos 5. Con t mayor que 0, ¿no? Esa es la única restricción que le vamos a poner, porque ya saben que en física siempre tomamos esa restricción, ¿no? Entonces, analizar, sí. Analizar su desplazamiento, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es cómo está comportando, cómo está moviendo la curva, y con base en su movimiento vamos a ver la velocidad y la aceleración. Por ejemplo, bueno, déjenme ya gráfico todas, un solo golpe, y vamos analizando, ¿no? Profe, ¿y qué dice? ¿T mayor que D? ¿O mayor que 0. cómo? Es que ya se me encimó. Déjenme lo intento medio arreglar. Y ya ven que en física ponemos esa restricción porque pues no tiene sentido pensar en cosas antes de cuando inició el fenómeno, o de cuando yo empecé a estudiarlo. Yo creo que, bueno, quedó un poquito mejor, no mucho, pero bueno. Pongamos entonces, aquí tenemos la función S de t. Aquí tendríamos la función S' de t, que es igual a b de t. Y acá tenemos la función S' de t, que es igual a de t, ¿no? Entonces veamos. De aquí, obviamente con la gráfica ya se nos simplifican muchas cosas, pero aquí podemos sacar, entonces, S' de t es igual a 6t cuadrada menos 28t más 22, ¿no? Y entonces, ahora sí, con base en esta ecuación, tendríamos que sacar los puntos críticos, ¿no? Entonces, esto yo lo puedo reescribir ya nada más para hacerlo un poquito más rápido. Podría factorizar aquí un 2, y luego el polinomio que me queda aquí ya lo puedo escribir como t menos 1 por 3t menos 11, ¿no? Luego esto ya, ahorita yo se los hago rápido para que no perdamos tiempo en la factorización, pero chéquenlo nada más con calma, que se puede reescribir este polinomio de esta forma, ¿no? Y entonces los puntos críticos están ya establecidos. Cuando t es igual a 1, ajá, ¿Y sí, 11 tercios? exactamente, ¿no? T es igual a 11 tercios. Entonces ya podríamos establecer, por ejemplo, aquí los intervalos de cómo se está comportando, ¿no? Aquí le voy a poner más crecientes o decrecientes, ahí lo dejo para que no nos quede tan largo. Va a ser, tenemos este punto y tenemos esta restricción, ¿no? Entonces sería para, déjenme lo subo tantito, para t menor que 1, mayor que 0, para t menor que 11 tercios y mayor que 1, y para t mayor que 11 tercios, ¿no? Entonces aquí tendríamos que ver si la función es creciente o decreciente. Digo, aquí les puse la gráfica para hacerlo más sencillo, pero supongamos que no tenemos la gráfica, ¿no? Entonces igual, tendríamos que evaluar en un punto entre 0 y 1, podríamos tomar t igual a 1/2, aquí podríamos tomar igual un valor entre estos dos valores, entre 1 y 11 tercios, y un valor mayor a 11 tercios, ¿no? Digo,
nada más como para hacer el trabajo. Pero bueno, aquí, como les decía, ya podemos ayudarnos de la gráfica, en este caso nada más para hacerlo un poquito más rápido. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Entonces aquí tendríamos que la función aquí es creciente o que su derivada es positiva, ¿no? Hasta el 1 podemos ver que la derivada es positiva o es creciente. Entonces aquí me quedaría positivo. Luego de aquí a acá, hasta todo este valor es negativa. Entonces es negativa. Y aquí vuelve a ser positiva, ¿no? Digo, aquí me estoy apoyando en la gráfica, pero ustedes, por ejemplo, si tuviéramos un examen o algo por el estilo, sí tendrían que hacer la evaluación, ¿no? Si yo les pregunto en una tarea determinar los intervalos, si yo quiero ver que me pongan el f de, no sé, de un medio, ¿no? Y si quieren, ahí ya pueden hacer el álgebra o nada más por lo menos que me digan, y esto es mayor que 0, ¿no? O sea, lo que sí quiero es que quede claro que están aplicando este concepto, ¿no? No nada más que nos estamos apoyando en la gráfica, porque les digo, ya cuando estuviéramos en varias dimensiones que no podamos graficar la superficie, entonces sí no nos queda hacerlo de otra manera, ¿no? Pero bueno, aquí lo voy a hacer así, insisto, nada más por el tiempo, ¿no? Para no hacerlo más tardado. Entonces ya tenemos estos intervalos donde la función es creciente, decreciente, y aquí vuelve a ser creciente, ¿no? Y luego nos podemos ir a este de acá, ¿no? Donde, más bien, vamos a poner, la función es cóncava. Hacia bien. Entonces, ¿cómo podría establecer los intervalos donde la función es de un tipo de concavidad y de otro tipo de concavidad? Quiero ahorita el intervalo, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo poner 0 menor que t y este menor que qué, ¿no? Nosotros sabemos que la concavidad cambia en la segunda derivada, ¿no? Como lo pudimos poner aquí. Es decir, cuando la derivada se hace 0. Aquí cambió de un tipo de negativa a positiva, por ejemplo. Entonces tendríamos que sacar la derivada y con base en ese punto de inflexión podemos ya sacar dónde es cóncava hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Déjenme entonces, Sí. más bien, esto Cuando luego... cuando la Ajá. derivada es decreciente es cuando es cóncava hacia arriba. Fíjate acá, ¿no? Que es como el más sencillo de ver. Cuando la derivada es decreciente, esta es cóncava hacia abajo. Es la roja la que nos interesa, ¿no? Cuando es decreciente, entonces cóncava hacia abajo. Y cuando es creciente, es cóncava hacia arriba. ¿Sí? ¿Se ve más o menos en la figurita? Sí. Igual acá, ¿no? Lo podemos utilizar también. Ahí. No me deja ahora. Ah, ya me deja mover. Entonces, vamos a poner la aceleración es igual a b' de t. Ya tenemos b, entonces ya nada más podemos de una vez esta de aquí derivarla, ¿no? Entonces me quedaría 12t menos 28, ¿no? 12t menos 28. Y lo que queremos entonces para los puntos críticos es determinar cuando está igual a 0, ¿no? Digo, para los puntos de inflexión, perdón. Bueno, de hecho, el punto de inflexión nada más sería... 7/3. Es exactamente, ¿no? X igual a 7/3. Y entonces ahora sí, ese me determinaría mi intervalo, ¿no? Entonces, es cóncavo hacia arriba entre 0t menor que 7/3 y para t mayor que 7/3, ¿no? Solo tenemos un punto y lo podemos ver aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí la segunda derivada es negativa hasta aquí, que es donde la primera derivada
es decreciente. Entonces lo que podemos ver es que aquí es cóncava, bueno, estos serían negativos, hacia abajo, ahí, abajo, y este va a ser positiva, ¿no? Porque aquí vemos que la segunda derivada es positiva y aquí se vuelve creciente la primera derivada, ¿no? Y lo vemos exactamente aquí, ¿no? Por ejemplo, vemos la curva roja y sí, se ve que tiene la concavidad hacia abajo, ¿no? Y aquí en este punto cambió la concavidad hacia arriba. Bien, entonces ya hicimos todo ese análisis nuevamente de forma... Profe, alguien pregunta en el chat por qué 7 tercios. ¿Perdón? ¿No te alcanzé a escuchar cómo? Que sí puede explicar por qué 7 tercios. De hecho, ahora que lo pienso ahí, pues le cambié a X, ¿no? Déjenme lo pongo así. Ahorita lo cuento. Lo pongo, nada más déjenme pongo esté bien, ¿no? Si no, luego aparece ahí cómo cambiamos de T a X, ¿no? Aquí nada, lo dejamos, esto lo igualamos a 0, y entonces aquí tenemos que T es igual a 28 doceavos. Y ya nada más esto lo simplificas y te queda los 7 tercios. ¿Sí? Gracias. ¿Sí, se ve? Sí, nada más básicamente Sí. aquí encontramos cuando esto lo hacemos 0, es cuando la segunda derivada es igual a 0, que es donde tenemos los puntos de inflexión. Y con base en este punto de inflexión establecemos los intervalos donde es cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba, así como hicimos con la primera derivada que igualamos a 0 y vemos los intervalos donde es creciente, decreciente y creciente. Aquí ya nos da los intervalos donde es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, ¿no? Pero directamente sale de la primera derivada igual a 0, ¿no? Pero bueno, entonces ahora sí, vamos a lo que nos interesaba originalmente. Esta es una partícula que se está moviendo, ¿no? Vamos a suponer, por ejemplo, que en esta dirección es hacia la derecha y en esta dirección es a la izquierda. No vamos a suponer que está aparte en una sola dimensión para que sea más sencillo. Está haciendo este movimiento entonces. Entonces veamos. Aquí, por ejemplo, nos empezamos a mover hacia la derecha. Luego, en este punto, se empieza a mover hacia la izquierda. Y luego se vuelve otra vez a mover a la derecha. Pero obviamente estos movimientos los tiene que hacer por efecto de alguien, ¿no? O sea, no puede estar moviendo aquí y de repente se le ocurrió cambiar para allá, porque necesitaríamos una energía infinita para hacer un movimiento de que se iba moviendo a una velocidad y se cambia, ¿no? Entonces, fíjense, según nuestras curvas, aquí se va moviendo hacia la derecha, pero tengo una velocidad que va disminuyendo. ¿Por qué va disminuyendo? Porque tengo una aceleración negativa, es decir, yo me voy moviendo para acá y la aceleración va en sentido contrario, ¿no? Yo voy para allá y la aceleración siempre está de este lado, ¿no? Entonces, como tengo una aceleración en sentido contrario, esta se va moviendo para acá y la voy frenando, su velocidad va disminuyendo. Llega un punto en que su velocidad se hace 0 y entonces empieza a regresar ahora sí hacia la izquierda, como les decía, ¿no? Y en este punto, por ejemplo, después de que pasamos el 1, ahora sí, yo voy la velocidad para allá, el movimiento para allá y la aceleración sigue para allá, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, la velocidad aquí va aumentando. Llega a un valor máximo, que va a ser un valor máximo en este punto. Aquí va a ser máximo mi velocidad, porque tengo la velocidad y la aceleración en la misma dirección, ¿no? Pero en algún punto, por ejemplo, aquí ya, la aceleración ahora sí cambió de signo. Entonces, estábamos todos moviéndonos hacia la misma dirección y ahora cambió, ¿no? Y entonces, como la aceleración ya cambió de signo, la velocidad empieza a disminuir y también entonces empieza a frenar el movimiento de la parte. Sigue moviéndose en la misma dirección, pero se empieza a mover más despacito, ¿no? Hasta que llega un valor máximo cuando su velocidad es 0 y entonces, ahora sí, la velocidad cambia y ahora sí todos nos empezamos a mover en la misma dirección, ¿no? Pero es que aquí ya todas las funciones serían crecientes, ¿no? Ya la partícula, la velocidad y la aceleración van en la misma dirección y entonces ya todos nos movemos igual. Sí, más o menos se entiende cómo podemos analizar el comportamiento de la partícula con la primera y segunda derivada. Yo disculpe, lo que pasa es que tengo una duda. A lo mejor no fue porque me quedó claro, no sé si lo entendí así en física, pero según yo, una vez que pasa el eje de X, es como si más bien ya empezara a andar en reversa.
Exactamente, aquí lo que nada más te puse como izquierda o derecha, pero exactamente aquí, por ejemplo, bueno, no, más bien aquí, por ejemplo, es de donde pusiste su origen, ¿no? Si yo, por ejemplo, pongo mi origen aquí y digo que se va a mover a la derecha a la derecha para empezar, entonces de aquí partió la partícula y se está moviendo para acá, ¿no? O de aquí partió, porque de hecho vemos aquí originalmente que estamos en -5. Entonces tengo mi origen aquí y aquí partió la partícula. Se va moviendo en una dirección y aquí pasó el eje de las X, que es mi origen, pero sigue en la misma dirección. Entonces eso sería como lo que tenemos aquí, ¿no? Vemos en la misma dirección y aquí cuando empieza a regresarse es cuando ahora sí cambió la dirección. O sea, no pasa nada si tú pasas el eje de las X porque yo voy en la misma dirección. Aquí llegué al origen y yo sigo en la misma dirección. Pero eso sí, cuando ya me empiezo a regresar, ya mi velocidad llegó a 0 aquí y entonces me empiezo a regresar y empiezo a acelerar y va a un punto en que vuelva a llegar al origen, que es, por ejemplo, el punto que tenemos aquí. Volví a regresar al origen, como dice aquí, ¿no? Volví a regresar al origen y luego ya me empecé a seguir, ¿no? Luego aquí seguimos moviéndonos, otra vez vuelve a hacer el cambio, aquí volví a pasar por el origen, que es este de acá, y ya me fui. Entonces, más o menos, más bien eso sería. Sí. Gracias, profesor. Sí. Y si se fijan, entonces algo muy interesante para analizar los problemas, que bueno, básicamente con el problema de la clase pasada ustedes lo pudieron ver con la primera derivada, ¿no? Si querían ver el desplazamiento o qué tanto le tomó a la piedra moverse y ese tipo de cosas, estaban ustedes analizando la primera derivada, ¿no? Veíamos la velocidad y cuando hacíamos la velocidad cuando se hacía cero, es decir, cuando chocaba y ese tipo de cosas es lo que se ocupa, ¿no? Y en física ustedes ya lo habrán visto en más cosas, ¿no? Por ejemplo, para ver un objeto que lanzo hacia arriba, pues yo sé que exactamente es el mismo problema, ¿no? Yo lancé el objeto hacia arriba, ¿no? Pero la aceleración siempre va hacia abajo, ¿no? Entonces se va moviendo, pero se va frenando. Llega un punto en que su velocidad es 0 y en ese momento empieza a caer y la aceleración sigue en la misma dirección, ¿no? Entonces, se desplazó, llegó a un punto máximo y ahora sí vamos todos juntos, ¿no? Es la misma, más o menos la misma razón, nada más que en este caso, en el caso de una caída libre, por ejemplo, la aceleración siempre va en sentido hacia abajo. En este caso, cambiamos la aceleración en este punto, ¿no? Primero tengo una aceleración negativa y ahora tengo una aceleración positiva, ¿no? Y eso pues, es lo que me ocasiona que vaya en una dirección, se regrese y vuelve a ir en la otra dirección, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se entiende cuál sería la aplicación de estas cosas? Bueno, ahorita, ya para no hacer la clase más larga, porque bueno, ya básicamente se fue la hora completa, les voy a pasar bueno, creo que de hecho ya se subió, no me acuerdo si sí subió esa parte, pero si no ahorita la pongo, la copia con donde ahora sí se habla del criterio de segunda derivada para puntos extremos. Entonces ustedes van a ver, por ejemplo, aquí que si tenemos un máximo, la segunda derivada, como la tenemos aquí, tiene que ser negativa. Y aquí, por ejemplo, que tenemos un mínimo local, estamos pensando en máximo mínimo local, entonces tenemos un mínimo, la segunda derivada tiene que ser positiva. ¿Y eso por qué ocurre, no? Si se fijan aquí, por ejemplo, tengo un mínimo aquí, pensando en en la función original, yo tengo que la función llega aquí, la primera derivada es igual a 0, y lo que tenemos es que pasa de positivo a negativo, la primera derivada, ¿no? Es decir, que pasa de una función creciente a una función decreciente, ¿no? Entonces, por eso se ve que tiene que ser negativa la segunda derivada para que me indique cuando es un máximo local. Y la primera derivada hace exactamente lo mismo, ¿no? Tengo una función decreciente, una función creciente, ¿no? Es decir, que tengo una derivada negativa a una derivada positiva. Y entonces eso me dice que la segunda derivada tiene que ser positiva, ¿no? Y ya me encuentra aquí el punto mínimo relativo para las funciones, ¿no? Entonces les paso esas copias, bueno, esa lectura para que terminen la clase de hoy. Chequen la tarea, ya más o menos platicamos del 1, que yo creo que sería el más complejo. Y ya ahora sí ya tienen todo para hacer el problema 1 y el problema 2, ¿no? Que es nada más lo que les pide la concavidad de la función, ¿no? Entonces ya saben, ustedes establecen su dominio donde van a trabajar, el dominio de la función original. Por ejemplo, aquí ya mi función original, yo la dejé en 0 y 6, ¿no? Pero ustedes hubieran podido poner
no sé, digo, por alguna aplicación que fuera necesaria, de 0 a 3. Y si su dominio de la función original es de 0 a 3, aquí, por ejemplo, solo tendríamos un máximo local y no tendríamos un mínimo local, ¿no? Pensando en este dominio. Entonces, lo que ustedes van a hacer, ¿no? Se restringen su dominio a uno en el que puedan trabajar, y en ese dominio van a encontrar la mayoría de las funciones que creo que están graficando ustedes tienen un mínimo local, y entonces nada más argumentar por qué ese es un mínimo, ¿no? Y decir cómo está comportando de un lado, cómo está comportando a la derecha, es decir, que tiene un decreciente, y cómo es la concavidad, ¿no? Es decir, que si tenemos ahí un mínimo, esperamos que sea cóncava hacia arriba, y entonces que sea positiva, ¿no? La segunda derivada. ¿Sí, más o menos claro todo? Sí, profe. Y ¿Sí? si, por ejemplo, al restringir así nuestro dominio, pues ya no estaríamos sacando, por ejemplo, si esa función tuviera más máximos y más mínimos, o sea, al restringir el dominio así, pues ya no lo estaríamos Sí, ya estamos exhibiendo, por considerando, así decirlo, ¿no? sí, estamos considerando otro problema y estamos quitando mucha información que a lo mejor era necesario. Pero, por ejemplo, de lo que teníamos ayer, ya es que esta función es demasiado compleja para analizar, ¿no? Obviamente aquí tenemos más mínimos por aquí, estamos haciendo un relajo, pero pues sí está complicado analizarla, ¿no? Entonces por eso nos vamos a quedar en este pedacito y entonces nada más quedamos aquí, ¿no? Y entonces en esta gráfica ahora sí podemos establecer que tiene un mínimo, que es cóncava hacia arriba, y que podemos decir que desde, por ejemplo, en este caso, desde menos 0.1 hasta 0 es decreciente y de 0 a 0.1 es creciente, ¿no? Es lo que nada más ustedes van a hacer en los problemas. Y esta parte de acá la vamos a omitir por el momento para que sea más sencillo, ¿no? Pero sí, oficialmente sí estamos perdiendo mucha información de la que podríamos tener aquí, ¿no? Nada más que, bueno, esta función queda muy compleja, lo que queríamos hacer es ponerlos a derivar, a que practicaran, pero sí, para análisis aquí nos queda muy complejo, entonces por eso es que la estamos restringiendo, ¿no? Pero sí, oficialmente si tuviéramos toda esa función y tenemos que analizarla, no podríamos, cortarla, ¿no? ¿Sí? Pero entonces, o sea, estaría bien mi problema o mi análisis si, por ejemplo, mi función tiene nada más 3 mínimos, pero yo restringí mi dominio de tal manera que nada más modele 1. Sí, Y, o sea, estaría bien, o sea, si yo hago mi análisis nada más para un mínimo. sí, nada más aquí lo que yo quiero es eso, ¿no? Que vean los criterios, ¿no? Si tienes ya un mínimo, pero obviamente, por ejemplo, nosotros estamos restringiendo este dominio para que sea más fácil la tarea, básicamente, ¿no? Para que sea más fácil la tarea, ¿no? Para que puedan resolverla y que no se tarden tanto, ¿no? Haciendo el análisis. Pero lo que yo quiero es que, bueno, ya la simplificamos ahí, pero que entonces que sí me pongan los criterios bien, ¿no? Entonces, por criterio de primer derivada, aquí vemos que esto, saqué la primer derivada, veo que esto es igual a 0 en tal punto, entonces es un punto crítico, y entonces analizo un poquito para acá, y me queda, es que esto es negativo, entonces puedo decir que es decreciente, poquito para acá, puedo decir que es positivo, y entonces que es creciente, y ese tipo de cosas es las que sí quiero ver, ¿no? En su análisis. Pues si nada más te quedas con un máximo, con un mínimo, no hay problema. Pero sí nada más desglosa esa parte, ¿no? La concavidad igual, ¿no? Sacas la segunda derivada, la analizas en el punto donde se tenga que ser 0 y ya ves si hay un cambio de concavidad o no, ¿no? A lo mejor en este caso, como solo estamos pensando en un punto, no va a haber cambio de concavidad, pero sí que me digas si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo con base a tu primer derivada, digo, a tu segunda derivada, no con la gráfica. Eso sí quiero que quede claro, ¿no? No vamos a analizar nada con la gráfica en la tarea, ¿no? Aquí utilizo la gráfica para que sea más fácil para ustedes visualizarlo. Pero oficialmente tenemos que encontrar todas estas cosas como lo hemos hecho aquí, ¿no? Y ya, si ponen la gráfica está bien para apoyar sus argumentos, pero todos sus argumentos están hechos con base al álgebra que hicieron. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Y el esbozo sí puede ser con una graficadora? ¿O Sí, tiene que ser a la mano? graficación sí háganlo con un programa, porque graficar una función como las que les puse hace rato, sí sería horrible. Sí, Ok, sí, la graficación no gracias. hay problema, y igual los puntos, también si van a evaluar una cosa horrible, pues por lo menos nada más pongan como aquí, ¿no? Aquí que pusieran 2 por 1/2 al cubo, bueno, por poner una cosa cualquiera, ¿no? Por 14 por 1/2 al cuadrado, o sea, que se vea que sale, y aquí, por ejemplo, ya me podrían poner que lo metieron a una calculadora o lo hicieron en algún otro programa, y ya que me digan esto es mayor que 0, ¿no? O esto es menor que 0, o cosas por el estilo, ¿no? Pero que sí vea yo la ecuación donde sustituyeron, ¿no?
Profe, incluso al momento de evaluar para saber si es positivo o negativo, ¿podríamos llegar para la tarea a evaluarlo en calculadora y solamente con el único propósito de sacar el signo? ¿O sí tenemos Sí, que sí. evaluarlo nosotros? No, te digo, o sea, por ejemplo, tú nada más escríbeme esto. O sea, suponiendo que esta es tu función que vas a trabajar, nada más escribe que yo me dé cuenta que sí sabías que tenías que hacer la evaluación en la función, ¿no? Porque me ha pasado, por ejemplo, que se les empieza a hacer bolas y luego quieren calcular si es una, si es un cóncavo hacia arriba o hacia abajo, quieren calcular en el punto de inflexión, pero en la primera derivada, ¿no? O cosas por el estilo, ¿no? O calculan, sacan los puntos críticos y los evalúan en la función original, ¿no? Entonces es lo que quiero ver, que sí tienen claro dónde evaluar los puntos. Si saqué puntos críticos, ¿dónde los evalúo? Si sacó puntos de inflexión, ¿dónde los evalúo? Entonces tú nada más escríbeme esta parte y ya todas las cuentas en la calculadora y nada me pones esto de acá, ¿no? O sea, y esto es mayor que cero, o esto es menor que cero, ¿no? Porque sí, les va a quedar la tangente de la exponencial de 2 veces, el no sé qué, y eso pues está complicado, ahí como lo hacen a mano, ¿no? Sí, sería, nada más que sí escriban esa parte, que se vea la tangente de la exponencial de 2 veces, el arcocoseno de 1/2, y eso es mayor que cero, y ya, con eso está bien. Ok, gracias. Sí, y ya, sí, ya todo, porque el numerito como tal no nos interesa, ¿no? Bueno, nos interesa el numerito si queremos sacar punto crítico o punto de inflexión, pero a la derecha del punto crítico, punto de inflexión, si es positivo o negativo, es lo único que nos interesa. Ok, sí, gracias. Y pues nos veríamos entonces, como les dije, hasta el otro jueves, y ahora sí empezamos con optimización. Voy a subir también, yo creo que algunas notas de optimización por si las quieren ir revisando, pero oficialmente nosotros lo veríamos el jueves, y ya saben, ¿no? La tarea se entrega hasta el siguiente sábado. Este fin de semana, si quieren, pueden descansar por lo menos de mate. Sí, profe, muchísimas gracias. Sale, Gracias. nos vemos. Disfruten su viernes 13. Gracias. Tenga buen día. Gracias. Gracias, hasta Profe, que tenga luego. buen fin de semana. Gracias, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Profe, una pregunta. Sí. Esto de los puntos de inflexión y sí, bueno, más que nada los puntos de inflexión, las concavidades, ¿los agregamos en el 1 o en qué inciso? Porque estaba Entonces, checando otra tarea. uno, ¿no? El problema dice, ahorita el problema 1 dice nada más se encuentren cuando es creciente o decreciente. Luego el problema 2 dice, ahora sí, ya que analizaste esto, hazlo para encontrar concavidad, ¿no? Una cosa así dice el problema 2. Que de hecho, ¿Hazlo para qué, perdón? el primero sí te dice que si lo puedes hacer de forma general, lo puedes hacer, o lo puedes hacer con puntos particulares, ¿no? Y ya el segundo sí te dice, ahora sí, agarra unos puntos particulares y resuelve para concavidad, ¿no? Algo así es, si no mal recuerdo, el problema 2. Bueno, sí, bueno, lo voy a volver a checar, pero entonces esto aplica más para el problema 2. Sí, para el segundo, y ya el 3 y el 4 son los de optimización, que esos los tenemos que checar. Digo, de todos modos les paso las copias, pero eso sí los vamos checando el jueves que entra. Ok, bueno, gracias. Sale, de nada. Adiós, profe, cuídese. Sale, hasta luego, igual. Nos vemos. Gracias, profesor. Sale, de nada. Hasta luego.